Tenemos enseguida la discusión de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 343 bis del Código Penal Federal en materia de violencia familiar. El dictamen considera una minuta recibida el 14 de marzo de 2023. Su primera lectura se dio el pasado 7 de febrero. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, Presidenta. La presentación de este dictamen por parte de la Comisión de Justicia se cumplió con la intervención de la senadora Olga Sánchez Cordero Dávila en su participación inicial. Ahora hará presentación de la misma la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, quien presenta los dictámenes 4 y 5 en una sola intervención. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, en esta intervención estaré hablando por las 2 minutas, la número 4 y la número 5. Hice esta separación, evidentemente, porque estamos hablando en estos temas específicamente muy similares. Esta minuta, la primera, habla, lo que busca y lo que propone es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pero en este caso para aquellas que están en condición de embarazo, o sea, es decir, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. Y con ello estaríamos buscando el que se ejerzan mayores penas a este tipo de conductas. Teniendo en cuenta que las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas con discapacidad son las principales víctimas de violencia en la familia, que estas pueden ser ocasionadas en muchas ocasiones por tensión, por estrés entre los integrantes del hogar, y se vuelve indispensable que tomemos acciones desde este Senado con el fin de garantizarles el bienestar a ellos. Se busca que se pueda aumentar hasta la mitad en la sanción, tanto en su mínimo y en sus máximos, como lo establece el propio Código Penal Federal. El día de hoy les puedo decir firmemente que no es admisible que ninguna mujer, y menos durante la etapa del embarazo, que tampoco se debe permitir a ningún tipo de abuso contra los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad, por lo que debe ser para el Estado mexicano y toda autoridad en cualquiera que sea su ámbito de competencia u orden de gobierno, el cuidarlos, protegerlos, asegurarlos, salvaguardar la integridad y el desarrollo de las víctimas de la violencia familiar. También se debe garantizar el goce y los derechos humanos de todas las personas pertenecientes a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por cuanto a la segunda minuta, que se hace referencia, en este caso, al artículo 261 del Código Penal Federal. En este caso estamos hablando de delitos de abuso sexual en una persona menor de 15 años o en alguna persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, y en este caso se aumente de igual manera las penas. Quiero nada más dejar un dato muy importante en este Senado. Datos de la OCDE señalan que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, en un total de 5.4 millones de niñas y niños son blanco de alguna agresión sexual al año. Esto significa que cada minuto que pasa, 102 menores de edad son víctimas de violación en nuestro país. 1 de cada 4 niñas, y en el caso de los niños, 1 de cada 6 son víctimas de violación antes de cumplir la mayoría de edad.
Lo más preocupante es que 6 de cada 10 agresiones sexuales contra menores de 12 años ocurren en el propio hogar, en el propio seno familiar y es perpetrado por algún integrante de la familia. Y para concluir, nada más quiero dejar estos datos. Se estima que de cada 1000 casos solo se denuncian 100, de los cuales 10 se judicializan y solamente 1 se obtiene una sentencia condenatoria. De 1000 casos, un solo caso con sentencia condenatoria. Es decir, el 99% de estos casos quedan sin ningún tipo de castigo, en absoluta impunidad a quienes cometen este delito y que son agresores sexuales. El derecho de las niñas y niños y adolescentes a una vida libre de violencia y la integridad personal está reconocido también en la Convención sobre los Derechos del Niño. Es fundamental que este gobierno y el Senado de la República escuchemos las voces de las niñas y niños y adolescentes que son víctimas y que se toman las medidas necesarias para poder protegerlos y garantizarles sus derechos contra los abusadores que se encuentran a su alrededor y que inclusive muchos de ellos están en el seno familiar. El abuso sexual infantil es una tragedia que afecta a muchas familias en nuestro país y debemos trabajar juntos para prevenirlo, para castigar a los abusadores y, por supuesto, brindar todo el apoyo necesario a las familias, pero sobre todo a las víctimas, a las niñas, niños y adolescentes de México. Necesita que este Senado de la República también vigile, visibilice este tipo de problemáticas, sobre todo porque quedan en prácticamente 99% de los casos en una impunidad. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, senadora.